Hola, ¿qué tal amigos? Es una bendición volver a saludarles una vez más, pues a través de lo que es el internet, el YouTube y otras redes sociales que por ahí vamos a estar manejando. Pues principalmente quiero agradecerles el que ustedes están una vez más participando de ver este video, en el cual vamos a seguir hablando acerca de la palabra de nuestro Dios. Y en esta ocasión pues queremos abundar lo que es en el libro de Josué. Ya hemos avanzado con los 5 primeros libros de la escritura, con el Pentateuco, como hemos aprendido que se llama Torah en su original hebreo. Entonces en esta ocasión vamos a avanzar un poquito más en nuestro estudio de la Biblia. Para mí el libro de Josué representa muchas cosas, y son muchas cosas maravillosas en las cuales Dios habla a la vida del hombre, de la persona. Cuando uno se dispone a que el Señor hable en nuestras vidas, el libro de Josué es un libro maravilloso, y ustedes lo van a estar viendo conmigo en este estudio bíblico. Y yo quise poner hoy de fondo este canto que está de fondo, este libro que yo aprendí desde hace mucho tiempo. Se llama A Dios sea la gloria, y para mí significa muchas cosas, porque todo esto que hemos estado viviendo y experimentando de los estudios bíblicos es una forma en la cual también podemos darle a Dios la gloria, la honra, la alabanza, porque todo lo que hacemos no es para nosotros, no es para que nosotros nos gloriemos, no es para que nosotros nos creamos, es para Dios, es para que su nombre se exalte y para que estemos aprendiendo constantemente acerca de la palabra de nuestro Rey. Así que yo lo voy a invitar en esta hora, si usted gusta, ponerle pausa a este video y hacer una oración antes de iniciar nuestro análisis del libro de Josué, capítulo por capítulo, porque vamos a ver cosas maravillosas, vamos a ver cosas preciosas, la forma como Dios va a hablarnos en esta noche. Yo preparé esta presentación de PowerPoint pues muy emocionado y muy contento. No podía terminar el estudio de Josué porque hay tantas cosas que yo quisiera compartirles de este libro, que si yo hubiese tomado todos los aspectos de Josué, hubiera creado una diapositiva súper larga y un estudio súper largo. Pero el propósito es ser breve, ser conciso y sobre todo muy explicativo. El propósito de estos estudios es que ustedes puedan retener lo más importante, lo más profundo y al mismo tiempo abstracto de los libros de la Biblia. Empezamos con los libros de Génesis, Éxodo, y era necesario hasta hacer 2 videos, parte 1 y parte 2, porque era muy extensa la información. Pero conforme fuimos avanzando, fue posible hacer videos más cortos, más concisos. Entonces vamos a empezar con el libro de Josué. En esta hora vamos hoy es viernes, es inicio de día de Shabbat, y vamos a estar iniciando nuestro estudio con el libro de Josué. Bien, ya muchos de ustedes están muy familiarizados con el Génesis, con el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Algunos a lo mejor de ustedes ya hasta se aprendieron los nombres de la escritura en hebreo, porque hemos estado analizando tanto en el español como en el hebreo. El propósito es que ustedes conozcan un poquito más acerca de la raíz hebrea y su connotación, lo que significa profundamente la escritura. Y bueno, yo quiero aquí ampliar un poquito más en Josué, retomar algunas bases, algunos aspectos de la Torah, porque hay gente nueva que nos está viendo. Yo me gozo mucho porque me estoy escribiendo gente bueno, para la gloria del Padre lo digo, de otros países, de aquí mismo de México, de otros lugares de México, como de Guaymas, Sonora, y a mí me da mucho gozo, me da mucha alegría saber que hay más gente que está interesada en aprender la palabra de Dios, porque eso es bueno. Quiere decir que la palabra se está expandiendo, estamos llegando lejos. Me han escrito desde España, un saludo hasta allá a mis hermanos en España que nos están viendo a través de esta transmisión. Saludos hasta Argentina también, allá tenemos hermanas, hermanos que nos están viendo, y qué gozo tan grande. Puerto Rico también, México, Distrito Federal, Veracruz, muchos lugares. Un saludo también hasta Los Ángeles, California,
allá también nos están viendo este estudio, y hasta donde sea posible, cualquier país que por una causa u otra usted le dio clic en el YouTube a este video, bienvenido. Estamos para aprender de la escritura y estamos para estar mejorando constantemente. Y bien, yo decía que en el libro de Josué vamos a hacer un poquito de recapitulación, un poquito de recordatorio de lo que es los libros anteriores, para que tengamos una vista panorámica. Ahora nos toca estudiar el libro de Josué. Josué es conocido también como el libro de Yehoshua, y vamos a estar viendo más adelante por qué en el hebreo se llama así y cuál es su significado. Principalmente vamos a hablar un poquito acerca de un resumen de la Torá, o del Pentateuco, o del Humash. Otros le dicen el Humash también en raíces hebreas, dicen, vamos a estudiar el Humash. Es igual a decir, vamos a estudiar la Torá o estudiar el Pentateuco, que consiste de los primeros 5 libros de la Biblia: el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y el que se los memorizó ya en hebreo, chicos, que es un grupo de estudio que tenemos de unos muchachos, acuérdense que es Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Bien, entonces vamos a ver algunos puntos importantes del libro de Éxodo. Yo sé que ustedes no alcanzan a ver el cursor, pero igual pueden enviarme un mensaje por el inbox y vamos a estar enviando esta presentación a través de las diferentes cuentas bancarias. Vimos en Éxodo acerca de la salida de Egipto, cuando el pueblo de Israel salió, mano fuerte, mano poderosa, el Señor los sacó y los llevó y los dirigió hasta el cruce del Mar Rojo, y luego después llegaron hasta Sinaí, y allí en Sinaí Dios trató con ellos de una manera personal. Vino directamente Dios, bajó su gloria, su Shekinah, se manifestó en el monte Sinaí y les dio mandamientos para ser un pueblo de gente santa y de sacerdotes santos. Y luego vimos en el libro de Levítico, Vayikra, que significa y llamó, la permanencia todo el tiempo que ellos estuvieron al pie de la montaña, del monte Sinaí, y Dios les dio especificaciones acerca del tipo de leyes de ofrendas, cuántos tipos de ofrendas habían 5, ahí lo pueden ver en su estudio de Levítico, si pueden buscar el estudio de Levítico de Vayikra, son 5 tipos de ofrendas. Luego vimos las leyes acerca del sacerdocio, qué tipo de vestimentas podía vestir el sacerdote o los Kohanim, los levitas. No cualquier vestimenta, era una vestidura especial y representaba ciertos aspectos, que era la santidad para el Todopoderoso. Y vimos también acerca de las leyes de las fiestas. Acuérdense, son 7 fiestas bíblicas que marca el calendario del Señor. Y luego vimos en el libro de Números que es Bamidbar, significa en el desierto, la salida de Sinaí. Cuando salieron de Sinaí, iban en rumbo a la conquista de la tierra prometida, pero tuvieron miedo de atacar la región de Cades Barnea, y a causa de ellos el Señor los castiga por 40 años. 40 años que son el equivalente a los 40 días que ellos estuvieron explorando la tierra, donde 10 informantes regresaron con un informe negativo y solamente 2 volvieron con un informe positivo: Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun, que fueron los que volvieron con un mensaje positivo para el pueblo. Y luego vino la rebelión de algunos, como Coré y sus aliados, y el Señor los borró de la tierra porque se habían rebelado contra él. Y luego ya después vimos que en Bamidbar, en el libro de Números, en el desierto, vimos un intercambio de generaciones. La primera generación que murió en el desierto, debido a su transgresión del becerro de oro que habían hecho, según vemos en Éxodo. Y luego al final de Números vemos una segunda generación que se levanta, y que Josué la censa, o sea, hace un conteo general de la población. Es un intercambio de generaciones, y esta segunda generación es la que iba a entrar a la tierra prometida. Y es esta segunda generación la que llega y se establece en el margen del río Jordán. Ahí se establecen en el Jordán, y el propósito de ahí es ingresar y planificar todas las estrategias para poder ingresar a la tierra prometida. Para ello Moisés ya no iba a estar presente. El Señor le dijo que él no ingresaría a la tierra prometida. No lo harás tú, sino que lo hará Josué, Yehoshua. Bien, vamos a avanzar aquí un poquito más acerca de ellos. Se encontraban en el Jordán, y
Josué dirige toda una segunda generación de israelitas y una segunda generación de levitas. Se los pongo de esta manera ilustrado para que captemos más fácilmente que las personas que van a entrar a la tierra prometida no son las personas que salieron de Egipto. Ellos murieron en el desierto, quedaron en el desierto. Es una segunda generación la que ingresa y Josué los introduce a la tierra prometida. Es el propósito de este cuadro, que ustedes memoricen de que no es la primera generación, sino una segunda generación la que logra entrar a la tierra prometida. Y como ya es común en nuestros estudios, es necesario entender por qué el libro de Josué habla de ciertas cosas. ¿Por qué el libro de Josué nos habla de guerras, de estrategias de guerras? Eso que tiene que ver con nosotros, eso que tiene que ver con nuestra vida espiritual actualmente. Para ello vamos a ver un poco acerca de cómo introducirnos en Josué y comprender su sentido y comprender su propósito, tanto para aquel tiempo como para nosotros. Josué Yehoshua proviene del hebreo y significa prácticamente Yahweh salva o Yahweh es salvación. Ya aprendimos en el libro de Éxodo acerca del nombre divino, y que pues en nuestras versiones tradicionalmente viene como Jehová. La nueva versión internacional lo sustituye y le llama el Señor. Pero sin embargo, hemos aprendido que el nombre divino se compone de 4 letras: Yod, Hei, Vav, Hei. Y estas 4 letras en el hebreo, al unirlas, producen el sonido de Yahweh, que es el sonido más original para el nombre divino. Entonces vamos a estar viendo aquí que se repite constantemente, o vamos a hablar acerca de Él como Dios, el Todopoderoso, o como el Eterno. El nombre Josué es el equivalente hebreo de Jesús. Yo supongo aquí Jesús porque ustedes están muy familiarizados con el nombre Jesús, pero también los que ahí están en mi cuenta de Facebook hemos visto que hemos estado empleando más originalmente la raíz hebrea del nombre del Mesías, y su nombre es Yeshua. Yeshua simplemente es una abreviación de Yehoshua, ¿sí? El ángel le dijo a María cuando iba a tener al Mesías, dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, el propósito del Mesías es ser salvación. Por lo tanto, él es la salvación que viene de parte de Dios, de parte de Yahweh. Por lo tanto, Jesús o Yeshua es el equivalente a Josué o Yehoshua. Y vamos a estar viendo en el libro, en el estudio de Josué, que hay un gran paralelismo. Hay muchas cosas que identifican a Josué con el Cristo, con el Mesías. Bastantes. Ustedes lo van a poder notar. Que, exactamente, muchas cosas que vivió Josué, también las experimentó el Señor. ¿Quién era Josué? Estamos hablando de él, pero ¿alguno de ustedes tiene idea de quién era Josué? ¿Qué tipo de personaje era en la Biblia? Josué, como ya lo dije, era uno de los espías que había ido a revisar la tierra prometida cuando estaban en el desierto de Sinaí, y había regresado él con un informe positivo. Por eso él no murió. Mucha gente dice, ¿por qué Josué no murió si era parte de la primera generación? Dios dijo que él no moriría porque él había traído palabra correcta, palabra de parte de Dios, palabra de aliento y palabra de victoria para poder conquistar la tierra prometida, en contraposición con sus compañeros que vinieron y dieron un informe completamente negativo. El libro de Josué no es un libro simplemente de historias, de guerras y de batallas. Porque hay muchos contradictores de la Biblia que dicen, no, lo que pasa es que el Antiguo Testamento solamente nos sirve como una lección ética o como lecciones bíblicas. Y mucha gente está acostumbrada a ver el Antiguo Testamento, el libro de Josué, como simplemente historias válidas para los niños en las escuelitas dominicales o en las escuelitas de verano. No, no es así. Va más allá de ese sentido. Josué tampoco es un libro con promesas exclusivas solamente para aquella generación. Hay gente que dice, lo que pasa es que las promesas de que yo estaré contigo, yo te libraré, como estuve con Moisés, estaré contigo, son promesas para Josué y para el pasado. Y no es así. Vamos a estar viendo en este estudio que las cosas no son así. Josué tampoco no es un libro pasado de moda con eventos sin sentido para nuestro presente. Mucha gente dice que Josué no tiene ningún sentido para nosotros, pues no podemos aprender nada nuevo. Son solo estrategias de guerra, pero no es así. Vamos a ver que Josué trae grandes aportaciones y grandes enseñanzas para nuestra vida y para nuestro presente que podemos ejercer en nuestro diario caminar
y en nuestra vida espiritual y aún con nuestras relaciones con las demás personas, con los demás amigos. Lo que sí es el libro de Josué. Josué es un libro de retos y nos enseña a tener en gran valor la verdad eterna de la Torá. Aprendimos que la ley de Dios, conforme dice el Salmo, que su ley es una delicia y que su ley vivifica el alma. La ley de Dios convierte el alma, sacia el alma de bien. Y dice el Salmo primero que el hombre que tiene su vida anclada en la ley de Dios es como un árbol que está plantado junto a corrientes de agua, que está dando siempre su fruto a tiempo y todas las cosas que hace prosperan. ¿Por qué? Porque el salmista se gozaba en la ley de Dios. Entonces, vamos a aprender en el libro de Josué que este libro nos enseña a tener en gran valor el sentido de la ley de Dios. Josué nos enseña también que el éxito se consigue viviendo en obediencia a la voz de Dios. Yo he analizado en la Torah muy detenidamente, aunque me faltan muchos rasgos por estudiar, pero una cosa que he comprendido muy bien es que a Israel le iba mal y perdía guerras y se frustraba y estaba en decadencia solamente cuando desobedecía la voz de Dios. Cuando ellos se rebelaban contra el Señor y hacían todo lo opuesto, entonces venía calamidad a sus vidas. Perdían guerras, venía enfermedad, venía aflicción, venía desánimo, pero porque ellos no cumplían la parte del pacto. Dios siempre permanece fiel, pero ellos eran los que fallaban y por eso ocurrían tantas cosas en el pueblo. Josué es un libro que establece promesas para ahora, promesas vigentes, pues nosotros somos el Israel de Dios. Hemos aprendido a través de estos estudios y de este análisis de raíces hebreas que nosotros tenemos una identidad con el pueblo de Dios. Dice la Escritura que nosotros, que no éramos partícipes, Efesios capítulo 2, que estábamos alejados de los pactos, de la ciudadanía de Israel, lejos de las promesas, sin Dios y sin esperanza en el mundo, por medio de la sangre preciosa de Jesucristo, el Mesías, de Yeshua, nosotros fuimos partícipes y conciudadanos de Israel, conciudadanos del pueblo de Dios. Así que ya no somos, dice Pablo, ni extranjeros, ni advenedizos, sino miembros. Y en otra porción del libro de Romanos, Pablo nos enseña que nosotros venimos a ser como hojas de un olivo silvestre que fueron injertadas en un olivo cultivado, que es el pueblo de Dios y Israel. Entonces somos parte del pueblo de Israel, no somos una identidad ajena, no somos una institución independiente, somos parte del pueblo de Dios, porque Dios tiene un solo pueblo, una sola novia tiene el Mesías, no hay dos ni tres planes proféticos, hay uno solo para el pueblo de Dios. Bien, Josué es un libro de lecciones de victorias y de triunfos. Nos enseña a mantenernos siempre en victoria y estar buscando constantemente del Señor. Josué nos enseña a hacer diferencia entre el Dios verdadero y los dioses inmundos, o los Baales, como el libro de Josué los llama. Josué nos reta que nosotros y nuestras familias sirvamos al Eterno, Adonai. Josué también es un libro con las mejores estrategias para vencer al adversario, y sobre todo, el libro de Josué es la continuación de un liderazgo intachable. Recuerden a Moisés, todo lo que estudiamos de Moisés, todo lo que aprendimos, cómo Dios lo usó con mano fuerte y poderosa hasta el último día de su vida, dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 33 y 34, creo, aproximadamente, que dice que nunca se marchitaron los ojos de Moisés y jamás perdió su vigor, porque el Señor estaba con él. Entonces, cuando Dios está con nosotros, nos mantenemos firmes, nos mantenemos constantes y su Espíritu Divino es el que nos sostiene en cada momento de nuestras vidas. El propósito de este libro es darnos una descripción general de las campañas militares para conquistar el área de la tierra que Dios había prometido. Después del éxodo de Egipto y los subsecuentes 40 años de vagar por el desierto, la recién formada nación estaba ahora lista para ingresar a la tierra prometida, conquistar sus habitantes, ocupar el territorio. La descripción que tenemos aquí, que vamos a analizar, nos da abreviados y selectos detalles de muchas de las batallas, así como la manera en la que la tierra fue conquistada y la forma en que fue dividida en áreas tribales, o sea, la forma como se constituyó la nación de Israel. Es un libro que nos habla, principalmente viéndolo así a lectura simple, de la conquista de la tierra prometida y la división que hace José, y aún no se especifica todo el terreno que aún tuvieron que seguir conquistando, que hacía falta. El libro de Josué, para ese estudio, lo vamos a dividir o clasificar en 3 secciones. La primera va del capítulo 1 al capítulo número 12, que es la entrada y la conquista de la tierra prometida. El segundo bloque va a ser del capítulo 13 al 22, y son las indicaciones o instrucciones en la distribución de la tierra.
Y por último, en el capítulo 23 y 24 vamos a ver un discurso de despedida de Josué. Así que los colores que ustedes ven en la pantalla, que es como un rosa, un celeste y un amarillo o color oro, va a ser la subdivisión de colores que vamos a ver a lo largo de este estudio bíblico. Vamos a hablar un poquito acerca del liderazgo. El liderazgo acerca de Josué, porque estamos hablando de este personaje. Dice la escritura, si ustedes quieren acompañarme, Josué capítulo 1, verso del 1 al 3. Dice así, a ver, déjenme aquí moverle un poquito porque este control, ahí está. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que Yahweh habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como le había hecho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Dios había hecho esta promesa a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie será para vosotros. Y ahora Dios, una vez más, fiel a sus promesas, se lo recuerda a Josué y le dice, yo se lo dije a Moisés, yo respaldaré mi palabra y todo lugar, todo terreno que la planta de tu pie toque será tuyo. Aquí hay algo maravilloso, como Dios habla de una manera impactante la vida de Josué. Le dice, levántate, mi siervo Moisés ha muerto, introduce tú a este pueblo a la tierra prometida, tú vas a cruzar este Jordán. No era nada sencillo levantarse. La población de Israel ascendía a más de 1 millón de personas, y de repente que un hombre se levantara y dijera, yo voy a tomar el lugar de Moisés, no era fácil. No era fácil porque ¿quién iba a llenar el lugar de Moisés? Un gran siervo de Dios. Y Israel había visto cómo Moisés había extendido su vara y el mar rojo se había partido a la mitad. El pueblo había visto cómo Moisés hablaba directamente con el Eterno cara a cara. El pueblo de Israel había visto cómo Moisés, con tocar la peña, el agua dulce brotaba. Habían visto tantas cosas hechas por la mano de Moisés que no era fácil que otro se levantara y dijera, yo voy a tomar el lugar de Moisés. Dios me está diciendo que me levante y que lo dirija y que cruzamos el Jordán. Cuando hablamos de Josué, estamos hablando de que estaban a la orilla del Jordán, a punto de cruzar al otro extremo, atacar a sus adversarios y tomar posesión de la tierra. Entonces no era fácil que alguien se levantara, pero sin embargo, Dios pone de su espíritu en aquellos que tienen el anhelo de servirle, en aquellos que dicen, yo iré, como el profeta Isaías. Cuando Dios hizo en la corte celestial la pregunta, ¿quién irá? ¿Quién irá y anunciará? Y Isaías se levanta y dice, yo iré, heme aquí, envíame a mí. Aquí miramos una expresión de liderazgo de Josué, de que yo voy, aquí estoy dispuesto. Cuando el Señor dice, levántate, tú vas a introducir a los hijos de Israel a la tierra prometida y los harás cruzar este Jordán. Jamás vemos a Josué renegando, diciendo yo por qué, como en el principio vimos en Shemot, cuando Moisés decía, no, yo por qué soy tartamudo, que lo haga mi hermano, que lo haga otro, tantos peros. En Josué no vemos ningún pero, vemos una disposición, porque había tenido un entrenamiento, había tenido un gran tutor, había tenido un gran maestro que era Moisés, del cual había aprendido toda una vida. Cuando ustedes analizan de Josué, ¿qué piensan que era Josué? ¿Un jovencito? ¿Un muchacho? ¿Un señor? ¿Qué creen ustedes que era él? Josué tenía más de 60 años cuando él tomó el liderazgo del pueblo de Israel. Así es. Nos han hecho ver o creer o entender que Josué era un joven, porque a los jóvenes se les predica y se les habla mucho de Josué. Josué era un joven cuando empezó a dirigir el pueblo de Israel. Él ya tenía 60 años aproximadamente. Él tenía entre 22 y 23 años cuando fue a espiar la tierra prometida y no murió porque regresó con un informe positivo. Dios dijo, todo varón de 20 años para arriba morirá, excepto Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Entonces tenía entre 20 y 23 años cuando fue a estudiar la tierra prometida. Agrégale a sus 23 años, 40 años en el desierto, que él también anduvo con Moisés y con los demás. 63, 62, 63, 65 años aproximadamente, él comenzó a dirigir el pueblo de Israel. O sea, ya era un hombre grande, ya había experiencia, ya había canas en su cabello que revelaban su sabiduría, su entendimiento, y Dios lo toma y lo lleva a grandes experiencias. A veces decimos, yo no puedo hacer muchas cosas para Dios, soy joven. No, yo voy a poder. No es así. O a veces decimos, ay no, hay gente que dice, yo no puedo servir a Dios, yo soy muy grande de edad. No importa. Dios llamó a Moisés
a la edad de casi 80 años. Y Dios usó prodigiosamente la vida de Josué aproximadamente a los 64 o 63 años. Entonces, nunca es tarde para servir al Eterno y hay que echarle muchas ganas. ¿Cuál es la clave para poder tener un ministerio exitoso? Para poder tener un liderazgo eficaz para todos los que son líderes en congregaciones, en quejilás, en asambleas. Hay un punto clave importante que está en Josué capítulo 1 versos 8 y 9 perdón, y pasa muy desapercibido, discúlpenme, porque es un punto tan importante en nuestra fe que no lo hemos tenido tan importante, tan arraigado en nuestras vidas, porque vamos viviendo una vida espiritual pasajera. Hay mucha gente que nada más va a la congregación y escucha lo que le dicen y amén, y sí, qué hermoso, las alabanzas y el mensaje estuvo impactante, pero ¿qué se queda en ti? ¿Qué se queda en mí? Veamos lo que dice esta escritura. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará, yo subrayé esta frase, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y luego dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, Josué, porque entonces solamente, amigo, amiga, harás prosperar tu camino y todo lo que emprendas te saldrá bien. Y luego sigue más adelante una expresión que todos conocen. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, donde quiera que estés. Pero ¿cuál es la clave para que tú puedas estar en victoria, en triunfo, firme, siendo sostenido por la mano del Padre? Gózate en su ley y nunca te apartes de ella. Y haz conforme a todo lo que en ella está escrito, porque así es como tu camino, tu vida va a prosperar. Así es como vas a crecer, te vas a enriquecer y serás mejor. Si te enseñaron que la ley de Dios es mala, se equivocaron, porque Dios no se puede equivocar, no puede crear algo, dárselo a su pueblo y después siempre no. Estaba mal, me equivoqué. Dios no es hombre, Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Dice la escritura que su ley es para siempre. Y su ley bendice nuestras vidas. Es su palabra hablando a nuestros corazones. Así que si tú quieres saber cuál es la clave, que te vaya bien en la vida, pues entonces estudia Torah, estudia la ley de Dios y vívela en tu corazón y que el Espíritu de Dios te guíe para hacer lo más correcto y lo más preciso. Y bien, vamos a seguir con el libro de Josué y vamos a ver diferentes estrategias que Josué estuvo empleando. Esas estrategias son maravillosas. Yo cuando las leía, wow, me gocé bastante porque digo yo, qué capacidad, qué inteligencia, qué barbaridad con Josué. Bueno, venía de parte de Dios esa inteligencia, esa sabiduría. Santiago dice, si uno tiene falta de sabiduría, pues pídela a Dios. Dios sabe dar sabiduría a quien se la pide. Vamos a ver Josué capítulo 2, verso 1. Josué hijo de Nun envió desde Sitim 2 espías secretamente. Él no envió 12, él nada más envió 2. Andad, reconozca la tierra a Jericó. Y ellos fueron, los 2 espías, y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab, y posaron allí. Ellos fueron directamente a ver cómo era Jericó, qué tan amurallada estaba, qué tanta seguridad había, y estando allí, usaron la estrategia. Nos van a ver que somos hebreos o que venimos de lejos y van a tener dudas. ¿Qué hacemos? Fueron fácil. Yo creo que preguntaron por la primera prostituta de la comunidad ahí del pueblo, y pues les dijeron que Rahab, la primera que vivía en el muro de la ciudad, y fueron y se internaron ahí. No quiere decir que fueron a hacer algo indebido o algo inmoral, porque la ley del Señor no lo permite así. No permite que haya prostituta en el pueblo de Dios. Sin embargo, fue una técnica, una estrategia, como el subtema lo marca, una estrategia de guerra para poder introducirse y que cuando los vieran que entraban a la casa de la prostituta dijeran, estos no vienen a invadir, no vienen a espiar, vienen porque pues desean el servicio de esa mujer. Pero sin embargo ellos tenían un plan específico y Dios también tenía un plan específico sobre la vida de Rahab. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo, es verdad, unos hombres vinieron a mí,
pero no supe en dónde están. Y ni siquiera supe ahora de dónde eran. Cuando se iba a cerrar la puerta, ya cuando el sol se ponía, ellos se fueron, se salieron de la ciudad y no sé dónde se han ido. Así que síganos a prisa y alcáncenlos. O sea, Rahab también actuó de la manera correcta, de la manera precisa, porque ella también tenía un plan en su corazón. Ella sabía lo que iba a pasar, entonces les dijo. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Ella tenía un plan especial. Ella sabía exactamente lo que Dios iba a hacer con Jericó. Israel ya tenía fama en el desierto de las cosas poderosas que Dios andaba haciendo a través de su pueblo. Entonces ella subió al terrado inteligentemente y les dijo a los espías: sé que Yahweh os ha dado esta tierra, porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país han desmayado por causa de ustedes, porque hemos oído que Yahweh hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes. Os ruego pues ahora que me juréis por su Dios, que como he hecho misericordia con ustedes, así la haréis ustedes con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Bien, lo que Rahab estaba haciendo era garantizar su existencia, porque ella sabía de que Jericó, por más que se resistiera, no iba a poder contra los israelitas, no iba a poder contra el pueblo de Dios, porque ya estaba así dictaminado, y ella había escuchado, igual que Jericó, todas las cosas que Dios estaba haciendo a través de su pueblo. Entonces ella les provee ayuda para que ellos puedan escapar del rey de Jericó. Ella coloca, así como se les muestra aquí, un listón de grana, un listón rojo, carmesí, que tiene un gran significado profundo, un gran significado profético. Porque es rojo, que se les viene a la mente cuando piensan del rojo, y hasta parece cosa de propósito la forma de la ventana por donde ellos escaparon. Es la imagen que yo encontré. Es porque ellos escaparon con ellos el listón, porque ella vivía en la orilla de la ciudad, en el muro. En los tiempos pasados las ciudades estaban amuralladas y construidas hacia lo alto. Entonces ella colocó ese listón y los ayudó a escapar, e hizo un pacto especial con ellos y les dijo: yo les ayudaré a escapar, pero ustedes, cuando vengan a atacar Jericó, me guardarán la vida a mí y a mi padre. Entonces los espías le dijeron: lo haremos así, pero solamente si tú guardas silencio y nunca revelas esta gran verdad al rey de Jericó. Porque si nos enteramos que el rey de Jericó está enterado que vamos a atacar, que vamos a venir sobre Jericó, entonces ya no somos responsables de esta alianza. Y fue un acuerdo que se llevó y se consumó hasta el último momento debido. Ahora vamos a hablar un poco acerca del cruce del río Jordán. Al empezar Josué, estuvimos viendo que ellos se encontraban en un extremo del río Jordán, en la región del oriente, y tenían que cruzar hacia la región del occidente, hacia donde se encuentra actualmente la tribu de Judá. Dice la escritura: y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Yahweh vuestro Dios, ustedes saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Y Josué dijo al pueblo: santifíquese, porque el Señor hará mañana maravillas entre vosotros. Entonces el Señor dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Josué no había tenido una experiencia tan sobrenatural y tan gloriosa como la que iba a ver después de la santificación del pueblo. Por eso Dios le dice: a través de este día y a partir de hoy, Israel conocerá que yo estoy contigo, y que así como utilicé y empleé la vida de mi siervo Moisés, así voy a estar también contigo. Te engrandeceré y te bendeciré, y verán las proezas que voy a hacer. Entonces aquí estamos viendo el inicio de una carrera espiritual, o de una carrera ministerial en la vida de Josué. Esta es la primera hazaña que vamos a contemplar que Dios hace directamente a través del liderazgo de Josué. Es el cruce del Mar Rojo, donde el arca del pacto, que es la imagen que vemos arriba a la derecha, tenía que cargarla los levitas sobre sus hombros y introducirse en el agua, y las aguas se abrirían e Israel pasaría en seco. Señala una vez más a los reyes que estaban al otro extremo del río de que Dios iba delante de su pueblo. El arca de la alianza, o el arca del pacto, representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, su espíritu siempre dirigiendo, y la presencia, la gloria divina haciendo proezas en medio de su pueblo. Por eso cuando ellos iban a la guerra siempre llevaban el arca de la alianza, porque esto representaba para ellos una victoria, y poseer, tener la presencia de Dios
en medio de ellos mismos. Pero antes de que ellos pudieran emplearse para la guerra o comenzar a atacar a Jericó y las demás ciudades, había un detalle, había un propósito. Los eventos que estamos viendo ahorita, como el cruce del Jordán, son eventos que cronológicamente se llevaron aproximadamente en el mes de marzo. Cuando llega el mes de abril, en la tradición hebrea se debe celebrar la festividad de la Pascua o del Pesaj. Esto ya lo estudiamos en los otros libros como Levítico, y también lo vimos en el libro de Números, lo reestudiamos en el libro de Números. Y para participar de la solemnidad o Moedim, mejor conocido en el hebreo, de la Pascua, era necesario algunos elementos. Principalmente tenía que ser un israelita natural. Segundo, en el caso de los varones, solamente en el caso de los varones, era necesaria la participación de la circuncisión en su cuerpo. Este era un pacto que se transmitió desde los tiempos de Abraham. Abraham lo practicó en su cuerpo y en los miembros de su casa. Luego a Isaac, luego lo practicó Jacob. Jacob lo practicó con sus 12 hijos, y sus 12 hijos así constantemente lo fueron aprendiendo. Esto se conoce como el Brit Mila, que se llama el pacto del corte. Y ya muchos de ustedes saben en lo que consiste. Es una alianza que significa que la persona está completamente, el varón está completamente dedicado para Dios. Entonces nadie puede celebrar Pascua si no tiene practicada la circuncisión. Y como se acercaba el mes de Aviv, que es el mes en el cual se celebra la festividad, dice la escritura: en aquel tiempo el Señor dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. O sea, esta era la segunda generación de personas que habían nacido durante el desierto, y sus padres no hicieron lo correcto, sus padres no los circuncidaron. La primera generación que murió en el desierto fracasó en muchos aspectos del pacto. Entonces, para poder participar de la celebración, Josué procede a circuncidar a todos los varones en esta región, en el collado de Aralot. Y ahí podemos ver en las imágenes una copa y un pan sin levadura, que se le conoce como matzah también. No debe contener nada de levadura, que son los elementos con los cuales tenía que celebrarse la Pascua del Señor. Después vemos un evento tan importante: Josué y el varón con la espada. Y esto me llevó tiempo analizarlo y estudiarlo, y dice la escritura de la siguiente manera. Vamos a verlo primero. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército del Señor respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Aquí hay unos puntos que yo quise subrayar y que quise marcar para que nosotros pensemos. Acuérdense que el propósito del estudio es pensar y razonar, y cotejarlo siempre con lo que nos han dicho y con lo que hemos aprendido o memorizado de cajón, de fuerza. Díganme, si la ley de Dios o la palabra de Dios permite que los ángeles sean adorados. Claro que no. En ningún aspecto de la palabra vamos a ver que es permitido la adoración a los ángeles. De hecho, en el libro de Apocalipsis, por error o por intimidad o por miedo, el profeta Juan se postra delante de un ángel, y el ángel le dice: levántate, no me adores, adora a Dios. Yo soy un consiervo tuyo, de los que retienen el testimonio del Señor. No está permitida la adoración a los ángeles en ningún sentido. Sin embargo, aquí miramos a Josué postrándose delante de alguien que todo nos indica que es un ser angelical, un ser celestial. Y cuando le pregunta a Josué: ¿quién eres tú? ¿Estás de parte de nosotros o de parte de los enemigos? Este ser especial, este ser espiritual, le contesta la siguiente expresión, que en el hebreo se pronuncia así: Ani Shar Tsebaot de Yahweh Elohim. Soy el príncipe
de los ejércitos de la causa del Señor o del Señor. Está tomando un título especial. El Sar Tsebaot es un título que le pertenece solamente a Dios y a nadie más. No se le puede aplicar a nadie más. En el judaísmo tradicional se dice que el título de Sar Tsebaot solamente es aplicable para Hashem, el nombre divino. Solamente él es digno de ser llamado así. Ahora, nosotros vemos que cuando Josué corre y se pone delante de este ser angelical, se postra en tierra y le adora. Algo que conforme la Torá, los mandamientos de Dios, está completamente prohibido. No te postrarás y no adorarás más que solamente al Señor tu Dios. Entonces, cualquiera diría, ¿se está equivocando Josué? ¿Está adorando a un ser humano? No te harás imagen de las cosas celestiales, en la tierra, debajo de la tierra. ¿Qué es lo que está pasando? ¿O qué entendió Josué al ver a este personaje que no era un humano cualquiera? ¿Sí? ¿Qué es lo que viene por su mente? Y luego, nosotros podemos ver que más adelante le dice el ángel, este príncipe, dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. ¿En qué otra parte de la escritura encuentran algo parecido? Quita el calzado de tus pies, porque este lugar es tierra santa. ¿En cuál? En Shemot, en el Éxodo, en el llamamiento de Moisés. El Señor le habla desde la zarza, pero recuerden, quien llama primeramente la zarza es el ángel del Eterno. Dice, y el ángel del Eterno, el ángel de Yahweh, llamó a Moisés. Y luego los siguientes versículos dicen, y Yahweh y Dios habló desde la zarza. ¿Ven? O sea, hay como dos personajes moviéndose en el llamamiento de Moisés. Y aquí vemos ese personaje moviéndose en el llamamiento específico de la vida de Josué. Le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Un ángel, cuando llega a la tierra y da una visión, como en el caso que lo de los profetas, o a María, Miriam, la madre de Cristo, del Mesías, jamás pidió y jamás declaró que ese lugar era santo, porque solo son ángeles, ministros, mensajeros, malach, enviados de parte de Dios. Sin embargo, aquí vemos que este ser espiritual demanda tanta santidad que el lugar donde se posa se vuelve kadosh, se vuelve completamente santo delante de la presencia. Ahí está la presencia divina. Josué entendió de que este ser espiritual, este ser celestial que se le manifestaba, no era un ángel cualquiera, era la imagen misma de Dios. En la raíz hebraica se le llama como la mimra, en el arameo. Mimra quiere decir la palabra, la manifestación. En el hebreo se conoce como el davar. Davar quiere decir la misma esencia, la misma palabra de Dios. Era la palabra de Dios manifestándose delante de Josué. Y esa palabra que nosotros hemos estudiado durante tanto tiempo, Juan 1.1 nos dice que es el Mesías mismo. Aquella palabra que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Quiere decir que este encuentro especial que tuvo Josué no es directamente con el Padre, sino con la esencia del Hijo. Es Jesucristo, como conocido en los círculos cristianos, o Yeshua, conocido en los círculos de raíces hebreas, quien se manifiesta directamente y en presencia de Abraham y le dice, yo soy el Sar Tsebaot de Elohim, yo soy el príncipe del ejército del Señor. El único que puede tener el título de Sar, de príncipe, es Dios mismo. Y lo corroboramos que esto es el Mesías porque Isaías 9:6 nos dice, porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, el principado viene sobre su hombro, y su nombre es admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Sar Shalom, príncipe de paz. Ahí está el título directamente para él. Entonces yo cuando leía esto dije, wow, o sea, es maravilloso. ¿Qué sentido tenía? Porque ya después ya no vemos en el libro de Josué que participe este príncipe de fuerzas celestiales. Es para que nosotros entendamos que quien iba delante de Israel y quien estaba dirigiendo la vida de Josué era la misma palabra del Todopoderoso, era el mismo Yeshua, era el mismo Hijo de Dios, el que estaba presente en medio del pueblo del Señor. A ver, permítame tantito. Bien. Ahora vamos a ver un poquito acerca de la batalla en Jericó. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni nadie salía. Mas el Señor dijo a Josué, mira,
yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. ¡Wow! O sea, a pesar de que Jericó se cerró, así como ven ustedes ahí las murallas, que nadie entraba, nadie salía, se interrumpió el comercio, se interrumpió los paseos, se interrumpió la vida social de toda una ciudad a causa del miedo que tenían, porque sabían a qué les esperaba. Sin embargo, Dios dice, yo te voy a dar a Jericó y voy a poner al rey de Jericó en tus manos, porque yo estoy contigo. O sea, Dios una vez más prometiéndole y garantizándole a Josué que él estaría siempre con él, sobre el pacto, si Josué se mantenía firme en la palabra del Señor. Ahora, una pregunta crucial y bien importante. ¿Cuántas vueltas dieron los hijos de Israel a Jericó? Todos prácticamente conocemos la respuesta, lo estudiamos desde niños, todos decimos, ay, fueron 7. Es la respuesta más tradicional, porque él la dice que fueron 7 días y que estuvieron girando en la ciudad. Pero la respuesta no es así. Capítulo 6, versos 4 y 5 nos revela que en total fueron 13 vueltas. Durante 6 días dieron una sola vuelta a la ciudad. Sin embargo, en el séptimo día, en el último día, cuando iban a atacar ya a la ciudad, dice la escritura que Israel le dio 7 vueltas a la ciudad en el último día. Entonces, si sumamos 7 más 6, nos va a dar un total de 13 horas para rodear el total de Jericó. Dice, cuando los sacerdotes tocaron la bocina, o el shofar, ya vimos que era el shofar como un cuerno de carnero grande, cuando tocaron los shofar, por 7ª vez, Josué dijo al pueblo que gritaran, porque el Señor ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema al Señor. Anatema quiere decir maldecida, quedará maldecida por completo. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos, pero ustedes guárdense del anatema, no se hagan maldito el campamento de Israel y lo turben a causa del pecado. Una vez más aquí lo que estamos aprendiendo es la santidad. No se puede mezclar lo santo con lo profano. Dios prohíbe por completo toda clase de mezcla, toda clase de alianza, toda clase de pacto entre las cosas sagradas y las cosas mundanales, las cosas tribales de este mundo, las cosas sucias, lo que no es kosher, lo que no es limpio delante de Dios. Entonces, aquí estamos viendo que Dios tiene misericordia exactamente de una mujer que vivió mal, que vivió en pecado, pero que está arrepentida y que reconoce la grandeza de Dios y que colaboró con el pueblo de Dios para que pudieran obtener una victoria. Y luego dice la escritura, dice, mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Dice la escritura en Josué 6:25 que hasta hoy permanece la descendencia, en el sentido de que Rahab está en el pueblo de Israel. Es curioso que una mujer que ha llevado una vida tan difícil y una vida tan denigrante y llena de pecado figure en el gran salón de la fe de Hebreos capítulo 11. ¿Quién ha leído Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe? Es un gran salón en el Nuevo Testamento donde vemos los grandes hombres y mujeres que tuvieron fe, que actuaron con grandes hazañas, milagros portentosos. Allí en esa lista se encuentra Rahab. Dice que por la fe Rahab, la ramera de Jericó, se salvó de la destrucción de Jericó por tener fe en el Dios de Israel y por haber guardado y haber protegido a los espías. Y luego dice la escritura que hasta hoy se cuenta la descendencia de esta mujer. Porque si lo comparamos con Mateo capítulo 1, del 1 al 6, vamos a encontrar que dentro de la línea genealógica de Jesucristo se encuentra ella. Porque Salmón tomó a Rahab por mujer y engendraron a Boz. Y Boz engendró a Ruth, engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. E Isaí fue el padre del rey David. Y como ya sabido, por la descendencia del rey David viene el linaje de Jesucristo. Entonces, viene siendo Rahab tatarabuela del rey David. ¿Quién lo diría? Bueno, pues son los designios divinos. Así le apareció a Dios y en su misericordia todavía, aparte de salvarle la vida, la incluyó dentro de la descendencia del Mesías prometido. Pero como siempre hemos visto nosotros en estos estudios que el pecado siempre va a traer una causa, la rebelión siempre va a traer resultados y resultados graves. Dice la escritura, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación, transgresión o pecado en cuanto al anatema, a lo maldito, porque Acán tomó del anatema y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel.
Dios no iba a tolerar el pecado en medio de su pueblo. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Ellos iban a guerrear contra otra ciudad, Ai, y estaban muy confiados porque habían vencido sobre Jericó. Habían destruido Jericó y habían librado la situación muy bien. Y creían que fácilmente iban a vencer a los de Ai, pero no es así. Entonces Josué, al ver que no pudieron contra los de Ai porque había pecado, el Espíritu del Señor no estaba con ellos, se rompió las vestiduras, se postró en tierra sobre el rostro delante del arca del Señor, y el Señor dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras de esta forma en tu rostro? Y Israel ciertamente ha pecado. La respuesta de Dios es: ustedes fueron derrotados y puestos a vergüenza, murieron como 36 varones en esa guerra, porque ustedes han tomado de lo prohibido. Di instrucciones claramente que no tocaran nada de lo que había maldito en Jericó, y alguien de ustedes allí en el pueblo hay pecado, han transgredido contra mí. Así no pueden andar en santidad, no pueden vencer sus enemigos si al mismo tiempo viven en pecado, en rebelión. No puedes vencer tus adversidades, no puedes vencer tus temores, no puedes vencer tus frustraciones si siempre estás constantemente viviendo un círculo vicioso de pecado. Siempre lo mismo, girando, girando. Las cosas así no funcionan. Con Dios tienes que vivir en santidad, tienes que ajustarte a su palabra, y entonces Él va a hacer cosas grandes en tu vida. Entonces Dios le dijo: levántate. Dice: porque han guardado anatema entre sus enseres. Y Acán, después que fue descubierto, respondió diciendo: verdaderamente yo he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Esto es lo que he hecho, pues yo vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y me gustó y lo tomé. Es difícil que nosotros podamos permanecer en medio de un mundo tan hostil, tan difícil, que nos ofrece tantas tentaciones, y decir: quiero servir a Dios, quiero estar dentro de pacto con Dios, estar bien con Dios, pero al mismo tiempo me gustan las cosas de este mundo. Quiero que Dios me bendiga, quiero que me vaya bien, quiero tener victorias en mi vida espiritual, pero también me gusta esto oscuro del pecado. No es así. Las cosas no deben ni pueden funcionar así. La respuesta es simplemente no. ¿Por qué? Porque no se puede mezclar lo santo con el mundo. Dios dice su palabra en Levítico. Dice: sed santos porque yo soy santo. Y es una demanda de parte de nuestro Dios. Después que fue borrado el nombre de Acán de la tierra y fue sentenciado conforme a la escritura, entonces sí pudieron subir directamente a la ciudad de Ai y les prepararon una emboscada. Dice la escritura: el Señor dijo a Josué: no temas, no desmayes, toma contigo toda la gente de guerra, levántate, sube a Ai. Entonces Josué los envió, y ellos fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Entonces el Señor dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia la ciudad, porque yo la entregaré en tu mano. Bien, y Josué extendió su mano hacia la ciudad en señal de victoria. La emboscada consistía en que Josué iba a estar con cierta parte de, del ejército de Israel, provocándole a Ai que los siguiera, que los persiguiera. Y otra parte, un gran número de guerreros iban a estar escondidos detrás del valle, esperando que toda la gente de Ai saliera con machetes, con palas, con lanzas contra ellos. Entonces, cuando Josué tiene la atención de toda la ciudad de Ai, intentan huir como una emboscada, como un fingimiento. Se van corriendo, como dándole a conocer a Ai que tienen miedo. Entonces la comunidad de Ai, como ya los habían correteado una vez, se van detrás de ellos persiguiéndolos a cierta región, y cuando ya van a cierta región de distancia de la ciudad, de tanta emoción que traían los de Ai que iban a vencer, dejaron las puertas abiertas, y la otra parte del ejército de Josué entró, tomó posesión de la ciudad y la quemó por completo. Cuando los de Ai vieron que a sus espaldas que su ciudad se estaba quemando, intentaron regresar, pero venía en contra el resto del ejército. Entonces ya no tuvieron más escapatoria y fueron atrapados en medio, y de esa manera el Señor los entregó en sus manos. Son estrategias de guerra muy importantes, pero sobre todo lo que podemos apreciar aquí es la inteligencia para poder pensar de esa manera y poder vencer al adversario. Y a veces hay engaños de parte de los enemigos, o simplemente a veces hay engaños que llegan a nuestras vidas, y ese es un punto bien importante que aquí vamos a ver en Josué capítulo 1.
de acerca de una comunidad que cuando escuchó todo lo que Dios estaba haciendo con Jericó, con Ai, tuvo mucho miedo. La ciudad de Gabaón. La escritura dice que los moradores de Gabaón tuvieron miedo acerca de la fama de Josué y lo que el Señor había hecho con ellos. Y usaron su astucia. Ellos dijeron, vamos a ponernos ropa sucia y vamos a encontrarnos con Josué y le decimos que venimos de lejos y que hemos escuchado la fama de su Dios y todo lo que ha hecho. Entonces haremos un Brit Shalom, un pacto de paz con ellos, y haremos que nos den palabra de paz, y así cuando el día de mañana nos quieran atacar, les diremos que nosotros somos las personas con las que hizo el pacto de paz y no podrá contradecirse de su palabra. Y esto es muy cierto, porque siempre en los tiempos bíblicos la palabra tenía mucho peso y mucho valor. Era mucho más importante la palabra que ahora lo que es una firma o una huella digital. La palabra tenía que cumplirse, y era una palabra de promesa, era un pacto de paz y se tenía que cumplir. Y así fueron ellos. Dice, y se vistieron ellos de ropas sucias y fueron y se presentaron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron, somos hombres de lejanas tierras y queremos hacer la paz contigo porque sabemos lo que Dios ha hecho en tu vida. Sin embargo, después hubieron problemas por ahí con Gabaón, y ellos estuvieron pidiendo la ayuda de Israel. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, el Señor tu Dios había mandado a Moisés tu siervo, que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de ustedes. Por eso temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de ustedes, e hicimos este pacto de paz adelantado con ustedes. Y lo que dice la palabra que tienen hacia la derecha en color negro abajo del Magen o de la estrella de David, es lo que se lee como Shalom. Es la palabra que significa paz, hacer un tratado de paz. Y eso fue exactamente lo que buscaba Gabaón. Él no buscaba aliarse en cuanto a hacer un ejército junto con Israel, simplemente buscaba la protección y sentirse protegidos. Por eso mismo los reyes amorreos, cuando escucharon que Gabaón había hecho una alianza de paz con Israel, se unieron y dijeron, vayamos y destruyamos Gabaón por traicionero, porque siendo cananitas se han aliado engañosamente, pero se han aliado con Israel. Entonces Gabaón utilizó su estrategia y le mandó cartas a Josué diciendo, nosotros hemos hecho un pacto de paz contigo, ahora ven y ayúdanos porque los reyes amorreos atentan contra nuestras vidas porque hemos hecho un pacto de paz con ustedes. Entonces Josué, pues sin consultar a Dios, había hecho un pacto de paz, pero Dios siempre respalda la palabra de sus siervos, y bueno, pues Dios le dice a Josué que vaya adelante a la guerra, aunque no es un asunto meramente de Israel, pero que vaya a la guerra y que peleen y que tendrán la victoria. Sin embargo, aquí vemos que pasó un acontecimiento completamente sobrenatural, y que yo he estudiado varias teorías acerca de lo que aquí pasó y es difícil de asimilar. Dice la escritura que en ese momento, cuando la guerra reciaba y Josué se dio cuenta de que el día no iba a alcanzar para terminar con sus adversarios, se apresuró Josué y dijo, sol, detente en Gabaón, porque estaban en la ciudad de Gabaón, y la luna se encontraba en posición del valle de Ajalón, y dijo, y tú, luna, detente en el valle de Ajalón, y de esta manera el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y luego dice, no está escrito esto en el libro de Hazer, y ahorita vemos eso. Aquí lo que podemos ver es la manera como Josué habla con tanta autoridad. No hemos visto en nuestros estudios un hombre que hablara con tanta autoridad como con lo que habla Josué, que directamente le ordena al sol que se detenga y directamente le ordena a la luna que se detenga. Controla con una sola palabra el curso de la naturaleza, con una sola expresión o una sola señal que hizo, detuvo el eje de la rotación de la Tierra. La Tierra se mueve en un eje de rotación sobre sí misma y luego un efecto de traslación alrededor del sistema solar. La Luna también tiene un efecto de traslación alrededor del Sol. Todo este efecto fue detenido de una manera milagrosa por el poder de Dios. Y vemos a un hombre que es capaz aquí de darle órdenes a la naturaleza y obedecerlas. ¿En qué otra parte de la escritura puede haber otro hombre que le ordene con tanta autoridad a la naturaleza que se detenga, a los vientos que se detengan, a la marea que se sosiegue y que se crean grandes bonanzas? Solamente nuestro Salvador. Por eso les decía que Josué tiene mucha similitud con el Mesías, porque Cristo es el único que hace una mención de tal cuando en el arca del lago de Genesaret se detiene
y reprende los vientos y detiene la marea. Dice la escritura, y se hizo gran bonanza solamente. Entonces vemos que tanto Josué como el nombre de Yeshua en el hebreo significa lo mismo, el Señor salva. Es porque hay un trato, un prototipo directo ahí de redentor, de Mesías, de libertador, de liderazgo, y que sobre todo Josué entrega la tierra prometida, y el Hijo de Dios también nos da acceso por su sangre a la herencia del Padre de la vida eterna. O sea, es maravilloso lo que aquí podemos encontrar. Luego nos dice también la escritura, no está escrito esto en el libro de Jasher. ¿Quién conoce el libro de Jasher? ¿Alguien ha escuchado hablar de él? El libro de Jasher no se encuentra en el canon del Tanakh, del Antiguo Testamento. El libro de Jasher es un libro completamente considerado deuterocanónico o apócrifo, pero sin embargo yo lo he estado estudiando poco, no digo que mucho, y tiene un gran significado espiritual y grandes enseñanzas, no tiene ningún aspecto contradictorio. Sin embargo, el Sanedrín hebreo no lo veo como un libro realmente inspirado por el Eterno para ser considerado como divino, como sagrado, pero sí tiene una literatura muy importante y que sirve bastante para estudiar la escritura. Así que si alguna vez tienen la ocasión, la oportunidad de leer Jasher, yo los invito, y es una excelente oportunidad para aprender más de la escritura. Dice, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido el Señor a la voz de un hombre, porque Dios peleaba por Israel. Sabemos que aunque Josué dio una instrucción, fue Dios el que obró el milagro de una manera poderosa, pero sin embargo esta es la única ocasión que vemos que no hubo hombre como Josué que diera una instrucción y que Dios le respaldara tan rápidamente. Bien, después de más derrotas que se fueron dando, cuando oyó esto Gabín, rey de Azor, envió mensajes a Gobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf. Estos salieron, y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está en la orilla del mar, en la multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Mas el Señor dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana hasta ahora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Tomó pues Josué toda la tierra conforme al Señor lo había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas. Fue una derrota en grande, una derrota en masiva para Gabín. Era una alianza de reyes que se habían levantado por temor contra Josué y contra los hijos de Israel, y Israel venció porque Dios estaba con ellos. Ellos estaban en el pacto, estaban cumpliendo con la parte proporcional de vivir en santidad y de cumplir con los mandamientos del Señor. Entonces ellos lograron anexar toda esta región. En su PowerPoint lo pueden ver mejor. Toda esa región la lograron anexar en una sola batalla. Habían vivido aproximadamente en esta región, en Gosén. Habían bajado hacia el Sinaí, habían andado en el desierto, habían pasado por Cades Barnea, donde murió María, luego por Or, y entraron por acá y anexaron de golpe toda esta región. O sea, en una sola batalla ganaron gran terreno y lo comenzaron a repartir entre ellos mismos. Estos son los reinos derrotados directamente por Josué, rey de Jericó, de Jerusalén, de Garmú, de Eglón, de Bir, Ormal, Ifná, Macedá, Tapuá, Afec, Madón, Simrón, Taanac, Sedestor y Tisra. Son los reinos que logró derrotar Josué, hijo de Nun. Fueron más de los que derrotó Moisés, evidentemente. Dios estaba con él y él estaba con Dios. Era algo totalmente bilateral de ambas partes. Aquí entramos en la segunda proporción o en la segunda parte del libro, que es del 13 al 22 y es mucho más cortito. Son las instrucciones para distribuir la tierra. Dice que la tierra por conquistar, pendiente por conquistar, la no conquistada, fue la de los filisteos, los jesureos, la de Sior al oriente del Egipto, los jeseos, astodeos, ascaloneo, geteo, ecroneo, aveos, la región de Mejará y la tierra del Líbano, que eran territorios que no habían conquistado todavía. Lo que ustedes ven aquí que está rodeado como con Quindo es la tierra conquistada, y la verdad el dibujo está un poquito mal, es un poquito más para arriba, más para acá, todo esto, más para arribita. Y toda esta región que ven pintada con celeste es toda la región que faltaba que ellos iban a anexar como parte de la tierra de Israel. Les costó mucho trabajo. Josué murió como toda persona. Ellos tuvieron que continuar con las batallas a cargo de los jueces, que vamos a estudiar en el libro de los jueces. Pero se les dificultaba tanto porque no permanecían en el pacto.
constantemente estaban pecando delante de la presencia de Dios. Entonces estos enemigos que estaban alrededor venían y constantemente los invadían y los oprimían. Pero esas eran las tierras que estaban pendientes por conquistar. Esta es la distribución que podemos ver. Dice, esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, la cual repartieron el sacerdote Eleazar. Acuérdense que Eleazar tomó el lugar de su padre Aarón, el descendiente de Aarón, sumo sacerdote, o como aprendimos, el Cohen Gadol. Lo repartió el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, por las cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y aquí ustedes tienen un mapa acerca de cómo está toda la distribución de la tierra de Israel, la manera como tenía que quedar completamente dividida en partes proporcionales. Me han preguntado por ahí mensajes de inbox, ¿por qué Manasés tiene más terreno? ¿Por qué Judá tiene más terreno de lo que posee Efraín, Dan y Benjamín? La cuestión es que el repartimiento, que no lo incluye aquí en el estudio porque es demasiado texto, se hizo en base no a sorteos, sino en base a las estadísticas y a los censos. El libro de los números o Bamidbar se hicieron censos para conocer cuánta gente tenía cada tribu, y según las necesidades de cada tribu y según lo que se dedicaran es la proporción que se les daba. A Manasés se le entregó bastante porque podemos ver en el libro de Josué que Josué dice, tú eres grande y en gran proporción, entonces necesitaba mucho terreno para poder habitar. Vemos a Gad y a Rubén en estas regiones porque estas regiones eran muy vegetales, eran valles muy verdes y ellos tenían muchos animales, tenían demasiados rebaños, más rebaños que el resto de sus hermanos, y ocupaban esos lugares para alimentar a sus rebaños. Y pues acá vemos a Judá, porque la tribu de Judá eran demasiados, eran muchas las familias de Judá. Vamos a ver más adelante que Judá se dividía en más de 100 ciudades. Entonces por eso ustedes ven, no es que sea injusticia, sino que la tierra fue entregada proporcionalmente según el número de sus familias y según el número de lo que nos declaraba el censo. La distribución de Judá quedó así. Se logró componer alrededor de 115 ciudades con sus aldeas y villas correspondientes, mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron echarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Esto causó muchos problemas que no voy a ingresar en el asunto, lo vamos a ver en estudios más adelante, pero el dejar comunidades dentro de Israel que no adoraban al Dios verdadero fueron graves problemas en el futuro, porque las siguientes terceras y cuartas y quintas generaciones ya no aprendían conforme a la ley de Dios, o no les enseñaban lo recto, sino que aprendían las costumbres y las usanzas de ese tipo de personas que habían quedado dentro, que eran cananitas pero que estaban dentro de la tierra conquistada. Les enseñaban a fornicar contra el Dios verdadero y se iban tras la idolatría. Entonces fue un error garrafal haber dejado enemigos vivos dentro de la... Se escucha muy fuerte haberlos dejado vivos, pero la orden de Dios era expulsarlos, echarlos por completo, que no estuvieran ahí, para que no aprendieran a hacer nada que contradijera la palabra del Señor. Y luego vemos aquí la distribución de Efraín. Yo aquí quiero hacer entender un aspecto que vemos nosotros en Josué, en capítulo 15 y luego 16, la distribución de Judá y la distribución de Efraín. Ya luego dice la distribución de las demás tribus, las demás posesiones. Pero hace un énfasis muy especial en Judá y en Efraín. Muy especial. Nótese que el capítulo anterior especifica detalladamente la distribución de Judá, y luego este capítulo 16 nos trae la distribución de Efraín y de Manasés. Estos dos eran hijos de José el soñador, Efraín y Manasés. Regresan su mente, echen a volar su mente al libro de Bereshit, de Génesis, capítulos 40 y tantos aproximadamente, lo que estudiamos. Y habían alcanzado la bendición de parte de su abuelo Jacob, Israel, cuando Jacob ya era un anciano, y puso sus manos en las cabezas de los niños, en cabeza de Efraín y en cabeza de Manasés. Génesis 48, 17, 20 dice que cuando oró Jacob sobre sus nietos, cruzó sus manos. La derecha es la que carga la bendición, la mano derecha sostiene la bendición y tiene que colocarse la mano derecha sobre el primogénito. Es quien recibe la bendición posterior para las generaciones. La mano izquierda se coloca sobre el siguiente hijo. Jacob debía haber puesto su mano sobre la cabeza de Manasés, que era el primogénito de José, y su izquierda le había puesto sobre Efraín, pero sin embargo, al momento de entregar la bendición, colocó sus manos completamente opuestas. Esto en señal de que iba a hacer las cosas totalmente diferentes. Y José se disgustó y le dijo: Padre, así no es, eres grande de edad, este pequeño no es el mayor, Manasés es el primogénito. Pero Jacob le respondió: yo lo sé, hijo, pero es necesario así que se cumpla, porque hablando de Efraín,
será más grande que su hermano. Y la primogenitura de la bendición se fue directamente sobre Efraín, porque este será padre de muchedumbre. Y ese tema lo voy a tratar más adelante en un estudio muy específico acerca de ello. La cuestión aquí es que podemos ver proféticamente que Josué está repartiendo la bendición primogénita sobre todo el reino de Israel. Le está entregando una bendición especial sobre Efraín y una bendición especial sobre Judá, la casa de Efraín y la casa de Judá. Y eso tiene mucho que ver porque en el futuro, casi 400 años después de este acontecimiento, Israel como reino unificado y portentoso se divide. Al norte se van 10 tribus, se les llama la casa de Israel, comandadas y dirigidas por la tribu de Efraín. Y en el sur se queda solamente Benjamín y Judá y los levitas, y se le conoce como la casa o el reino de Judá, encabezado directamente por Judá. Entonces estamos viendo aquí en cuanto a la distribución de Judá, la distribución de Efraín, que es un anuncio profético de la futura división que habría dentro del reino de Israel en 400 años después. Y bien, ya vimos también en Levítico que hubieron ciudades de refugio con cierto sentido. Dios le dijo al Señor, habla a los hijos de Israel, Dios le dijo a Josué, habla a los hijos de Israel y diles, señala ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, porque para que allí se acoja el homicida que mataré a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirá de refugio contra el vengador de la sangre, y el que se acogiere a alguna de esas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá a la razón el motivo no oído de ancianos de aquella ciudad, o sea, decir el por qué se está refugiando, y se quedará en esa ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación. Las ciudades de refugio no eran para solapar el pecado, era un sistema de justicia, un sistema de justicia de corte judicial, para que la persona pudiera refugiarse allí en lo que se corroboraban las pruebas que realmente no había matado a una persona con dolo, con ventaja, con alevosía, sino que se hiciera un juicio especial. Era así como una manera de un tipo de arresto domiciliario o arresto regional. Hasta que se reuniera todo lo necesario y entonces la persona comparecía directamente en el juicio. Es un error que muchos por ahí dicen de que, si lo encontraban con mujer fornicando o si lo encontraban haciendo eso, directamente lo apedreaban. Sí, la ley dictaminaba la muerte de apedreamiento, de morir a piedra. Pero para que una persona pudiera morir a piedra, la Torá dice que tiene que testificarse, hacerse juicio. Dice, en presencia de 2 o 3 testigos corroborarás toda clase de asunto. Y Pablo nos enseña exactamente lo mismo en cuanto a las profecías. El que profetice en turnos y 2 o 3 certifiquen y juzguen la situación. Cristo también enseñó lo mismo en el Evangelio de Mateo. Dice, toda cosa lleva la presencia de 2 o 3 testigos. Estamos viendo que el principio eterno en la Torah sigue permaneciendo hasta nuestros tiempos, de hacer las cosas con justicia. Y así funcionaban las ciudades de refugio, que tenía que llevarse a cabo todo un proceso judicial para que se pudiera saber si la persona era culpable o no. Ahora, si no se certificaba que era culpable, que no era culpable, el simple hecho de estar en la ciudad de refugio le daba cierto amparo de vida, pero sin poder salir de ella. No podía salir en ningún momento de la ciudad. Y vaya que las ciudades en aquellos tiempos no eran tan grandes como ahora. La otra alternativa para poder salir libre de la ciudad y tener una vida normal, obtener como un indulto, un perdón, era que el sumo sacerdote en turno muriera. Si una persona cometía un homicidio, pero sin desearlo, o sea, un accidente, y se refugiaba en la ciudad de estas y no se le hacía nunca juicio, su única esperanza era esperar que el sumo sacerdote que había vivido cuando él cometió ese aspecto tenía que morir, y una vez muerto el sumo sacerdote, ella era completamente libre de su culpa. Y esas eran las ciudades de refugio. Al occidente estaba Cedes en Galilea, Siquem en Efraín, Kiriat Arba en Judá, y al oriente, del otro lado del Jordán, se encontraban Bezer en Rubén, Ramod en Galad, en Gad, y Golán en Basán de Manasés, ambas ciudades divididas por el río Jordán. También aprendimos en otros libros la distribución de los levitas. Ellos no tuvieron una proporción así como sus hermanos en grande masa. Dice, todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. Estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas las ciudades. Ellos no tenían posesión, así como sus hermanos, porque el Señor dijo, mi
yo seré tu herencia, yo seré tu porción, yo seré tu heredad. Sin embargo, tenían ciudades para que ellos pudieran habitar y estar distribuidos en todo el territorio de Israel. Y aquí ya casi por terminar, vemos que Israel logra ingresar en su reposo, en lo que Dios le había prometido. La imagen de la derecha les está mostrando el ejemplo de Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac. Y Dios le había prometido a Abraham que él haría su descendencia grande como las estrellas, tan numerosa como los granos de la arena del mar. Y ahí vemos donde él se iba a sacrificar a su hijo por amor al Señor. Pero ese mismo niño que Dios dijo que no lo sacrificara, es el que, de donde vendría la simiente, donde vendría el linaje del Mesías. De esta manera dio Yahweh a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Yahweh les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque el Señor entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Dios siempre sigue cumpliendo su palabra, todo lo cumple, todo lo hace. Lo llevó su victoria aún hasta la cruz del Calvario, cuando el mismo Mesías dice: todo está cumplido, consumado es. Así que toda victoria ya está garantizada a través de la sangre de su Hijo. Es cuestión que cada uno de nosotros como Israel ingrese en el reposo de Dios y diga: tú has vencido sobre mis adversarios, tú me has ungido, me has lavado con tu sangre, me has reivindicado con tu poder, para que cada uno de nosotros podamos llevar a cabo y experimentar una vida de victoria en la presencia de Dios. El discurso de Josué, que es la parte final, cambiamos a color dorado aquí, es una invitación final, y no es una invitación final solamente para aquellas generaciones pasadas. Dice que acontecieron muchos días después que el Señor diera reposo a Israel de todos sus enemigos, que llamó a Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, a sus generales, a todo el pueblo, a sus jueces. Y Josué era un hombre ya anciano, viejo, lleno de días. Y ustedes habéis visto todo lo que el Señor vuestro Dios ha hecho con todas las naciones por vuestra causa. Esforzados pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse de ello ni a diestra ni a siniestra, mas a Yahweh vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado el Señor delante de ustedes grandes y fuertes, poderosas naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Vean bien que vamos en el capítulo ya 23, y el libro de Josué abre y cierra con un discurso muy parecido. Cuando abre es un discurso de Dios hacia Josué: esfuérzate en mi ley, sé valiente, no se aparte este libro, este Sefer Torah de tu boca, sino que de día y de noche medites en él. O sea, antes de cualquier batalla y cualquier milagro y que Jesús se detuviera, y la caída de Jericó y todo lo que pasó, Dios le dice claramente: primero pon tu corazón en mi palabra, confía en mis caminos, anda en mi luz, que mi palabra sea lámpara a tus pies y que se convierta, Josué, como una lumbrera para tu camino. Y cuando el libro va a terminar, después de todas las experiencias, Josué trae la misma invitación que Dios le hizo al principio para su pueblo: no te apartes, Israel, nunca de los estatutos del Señor. Síguelo, búscalo, ámalo constantemente y vive en los mandamientos de tu Dios. La última invitación que Josué hace al pueblo de Israel es vivir una vida sirviendo al eterno Rey de Gloria. Y si mal os parece servir a Yahweh, escogíos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro extremo del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra están habitando. Pero yo y mi casa serviremos al Señor, a Yahweh. Pero yo en mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos decir estas expresiones? Mi casa y yo. Yo y mi casa serviremos al Rey de toda gloria, al eterno Rey del universo, aquel que hace todas las cosas y las sostiene con el poder de su palabra. Entonces el pueblo del Señor respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Yahweh para servir a otros dioses. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que al Señor nuestro Dios serviremos. Y Josué respondió al pueblo:
ustedes son testigos contra ustedes mismos de que habéis elegido a Yahweh para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Que seamos testigos de la verdad, que seamos testigos del poder de Dios en nuestras vidas. Él ha sanado nuestros corazones, Él nos ha librado. Muchos de ustedes tienen que testificar de lo que Dios ha hecho en su vida, de esa transformación que recibieron cuando le conocieron, cuando experimentaron ese gozo de salvación, cuando Él les transformó y fueron aprendiendo de la palabra. Y esas experiencias gloriosas es lo que Dios nos ha dado, es más que suficiente para que nuestras vidas caigan rendidas a sus pies. ¿Qué más tendría que hacer Él para mostrarnos su amor? Ya envió a su Hijo por nosotros, nos dio la más grande muestra de amor en nuestras vidas. ¿Qué tiene que hacer todavía el Señor para que nuestras vidas caigan rendidas a sus pies? ¿Qué tiene que mostrarnos? Si su amor ha sido grande, su amor ha sido enorme, incalculable. La mejor decisión que podemos hacer nosotros es dar nuestras vidas en servicio, dar nuestras vidas en adoración delante de Él. Uno de los versos claves del libro de Josué es el 1:8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, para que guardes y hagas conforme a todo lo que Él ha escrito. La Biblia está repleta con historias de cómo la gente se olvidó de Dios, de su palabra, sufrió terribles consecuencias, como el pueblo de Israel. Para los hijos de Dios, para nosotros, la palabra del Señor es vital. Si la descuidamos, nuestra vida sufrirá consecuencias, y consecuencias muy fuertes. Pero si la adaptamos de corazón en el principio, expresado en el capítulo 1, verso 8, estaremos completos, estaremos preparados para ser completamente usados en el reino, en la obra del Todopoderoso, y encontraremos grandes y poderosas promesas para nuestras vidas. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Es una promesa para nuestras vidas. Si nosotros confiamos en el Señor y descansamos en su palabra, en su Torah, Él ha dicho, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y así lo vemos en Josué, un perfecto ejemplo de los beneficios de un valioso tutor. Su tutor fue Moisés. Por años Josué permaneció junto a Moisés, aprendiendo, lo observó, cómo él seguía al Señor de una manera casi perfecta. Aprendió de Moisés a orar de una manera especial, de una manera personal. Aprendió de Moisés cómo hablar con Dios, cómo introducirse en el trato con Dios. Y aparentemente Josué también aprendió acerca de los ejemplos negativos, como en el caso cuando Moisés no pudo entrar a la tierra prometida por su error, por la omisión que hizo allá en Meriba al golpear la peña. Eso también aprendió Josué. Josué aprendió de su tutor no solo las cosas buenas, sino también aprendió de los errores para no cometerlos, para no desviarse tampoco de la palabra del Señor. Esto quiere decir que en alguna parte del mundo, de nuestra ciudad, de nuestro entorno, hay alguien que nos está observando, hay alguien que nos está mirando muy detenidamente y anhela ser como nosotros y no nos damos cuenta y nos observan y quieren saber cómo lo hacemos, cómo cantamos, cómo servimos a Dios, cómo nos conducimos como hijos de Dios. Ven nuestro ejemplo y esperan que seamos intachables, que tengamos una actitud intachable como la de Josué. Por eso nos conviene la santidad en nuestras vidas, conviene la búsqueda de la presencia del Todopoderoso, conviene que cada uno de nosotros descansemos en la presencia del Señor, que todas nuestras emociones, que todas nuestras decisiones y nuestros anhelos descansen en la palabra del Señor. Esto nos llevará a ser hijos de Dios intachables y de gran estima a los ojos del Todopoderoso. Que el Señor les bendiga en abundancia, y para mí ha sido una maravilla compartirles acerca del libro de Josué. Nos vemos próximamente en nuestra siguiente entrega acerca del libro de los jueces. Shalom.